Muchas gracias, Saela, por esta meditación, muy buenas para hacerlas en las tardes, ya cuando estoy muy agotado del día. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes a todas. Espero que sigan muy bien y con mucha salud. Ya Adela ya está de este lado. Sí, sí, las enfermedades están, hay que cuidarse mucho y vacunarse, pues ni modo, no queda otra, ¿no? Estar vacunados. Eh, bueno, estamos viendo el documento que se les envió a todos ustedes sobre el desprenderse de los cuatro apegos, un texto escrito por Jensun Drangpa, allá por el siglo XI y XII, y que constituye uno de los eh, herramientas más fuertes que tiene el budismo tibetano, hoy tan bombardeado y tan criticado. Este, es un documento de 4 líneas que Jetsun aquí en este documento las extiende en su explicación. El martes pasado, si se acuerdan, conceptualizamos toda la cuestión del apego, ¿no? Y desarrollamos también su conceptualización en sánscrito, diferenciando muy claramente lo que es el apego, del aferramiento, el deseo, y terminamos con la idea de los 8 intereses mundanos. Pues bien, hoy nos toca la primera línea. Vamos a dedicarle cada martes a una línea. Y la primera dice así, dice, si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. O sea, no eres una persona dármica. Y esta primera línea, pues es así muy fuerte, ¿no? Como para hacer la entrada a las reflexiones. Nomás déjenme complementarles un poquito lo que vimos el martes pasado para que tengan más, las personas que por cierto no estuvieron con nosotros el martes pasado, Lisbeth nos hace el gran favor de grabarlas y se las puede mandar, ¿no? A mí me las manda casi el mismo día y es para que la puedan ver. Yo sí se las recomiendo que la clase pasada fue una clase muy académica en términos de que profundizamos muchos conceptos sánscritos de este tema, del tema del apego, y sí convendría que cada uno de ustedes manejara ya ese tipo de conceptos, porque pues no voy a estar, no puedo estar yendo y yendo a los conceptos, yo ya los voy a dar por entendido de parte de ustedes. Bueno, antes que nada, les decía, quisiera complementar un poquito lo que vimos el martes pasado. Este texto de separarse de los cuatro apegos pertenece, en el budismo tibetano laico, del laico no monástico, existen dos grandes sistemas que no sé si los he platicado, Adela, pero pues se los platico rápidamente. Estos dos sistemas se llaman Lam Rim y el Lojong. No, aquí no lo has platicado. No los he platicado. Bueno, No. platico ahorita en 3 minutos y con la promesa de más adelante dar una plática sobre este Lam Rim y Lojong. El Lam Rim quiere decir, a ver, espérenme, es que tengo una visita. Espérenme, y acaban de llegar. Voy por mi agua. Aprovecho. Sería muy interesante tomar el Larrin y el Lojong con él, pero es largo. Es largo, es como de 4 meses. Yo ya lo tomé. Hola, Itzel. ¿Cómo Hola, estás? ya por fin pude unirme. Qué Bien, barbaridad. gracias. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Pues sí, este,
favor, deténla. ¿Qué pasó? ¿Es in progress o en start? Porque ahorita voy a hacer un podcast ahorita con ustedes aquí. Yo, gracias, gracias, y perdón, disculpen, ¿eh? Son unas sobrinas que tengo aquí en la casa ahorita de visita. Entonces, el AMRIM quiere decir Camino Gradual a la Iluminación y consta de 14 temas. Y el Lojong quiere decir Adiestramiento de la mente. Estos son dos grandes sistemas de práctica del budismo tibetano, pero laico, no monástico, que cada vez se está conociendo más, realmente se están poniendo, podríamos decir, en la mesa en el budismo tibetano, porque constituyen dos grandes métodos, síntesis que en el budismo tibetano se han logrado armar después de siglos y siglos. Este texto de liberarse de los cuatro apegos pertenece a la rama de Lojong. En tibetano se dice Shenpa Shidrel, quiere decir liberarse de los cuatro temas, y pertenece, no sé si ustedes han conocido las cuatro famosas escuelas del budismo tibetano, pero este de los cuatro, liberarse de los cuatro apegos, pertenece a los Skaya, que es una de las cuatro escuelas. Las otras escuelas son el Nyingma Galupa, que es el de el Dalai Lama, y los Kayu, que son los antiguos. Y se supone, esto es así ya parte de la cosmología de este texto, que estas cuatro líneas las dictó Manchuri. Manchuri es el Buda de la sabiduría, que se lo dictó a Chempa. Y pertenece, esto es muy interesante, a la tradición mongólica. Hay si ubican ustedes geográficamente al Tíbet, bueno, lo que era el Tíbet, arriba del Tíbet está un país que se llama Mongolia. Casi nadie lo conoce este país. Es un país de muchas tribus nómadas, muy poco desarrollado. Hagan de cuenta que Mongolia es como estaba el Tíbet hace un siglo. Eh, Son tribus cazadoras. También Mongolia está en grandes montañas, pero también en grandes planicies montañosas. Este es un país muy difícil para vivir, pero actualmente tiene un gobierno muy pro-budista y ellos están rescatados, ellos fueron invadidos por Rusia en el siglo XVIII y XIX y hasta actualmente están rescatando mucho del budismo mongol. Ustedes posiblemente van a escuchar dentro de unos 5 o 10 años sobre el budismo mongol. El budismo mongol muy seguramente va a sustituir al budismo tibetano, porque el budismo tibetano prácticamente está desapareciendo. En el Tíbet está completamente aniquilado por el gobierno chino. Y lo más probable es que el budismo mongol vaya a venir a Occidente a darle un empuje mucho a lo que podemos decir al budismo Vajrayana, ¿no? Que es el budismo de... Y en estos términos, en términos de Lojong, que es lo que vamos a hablar ahorita, se habla fundamentalmente de tres grandes actividades, que es lo que va a ir proponiendo esta lógica de los cuatro, de liberarse de los cuatro apegos. El John Lojong parte fundamentalmente de la disciplina. La disciplina aquí es vista como la ética, una ética budista que está conformada para apuntalar la disminución de nuestro sufrimiento. Porque acuérdense que una de las hipótesis del budismo es que nosotros sufrimos por nuestras conductas inadecuadas. Y esas conductas inadecuadas o acciones no virtuosas, así les llamamos a veces, son las que fundamentan nuestro sufrimiento. Después, el segundo adiestramiento estamos hablando de los adiestramientos de las
de las tres grandes fuentes de práctica de los Skaya, donde es parte donde es parte este texto de liberarse de los cuatro apegos. El segundo instrumento se llama estudio y reflexión, que está dirigido, el primero está dirigido al comportamiento ético y este segundo está dirigido a la comprensión, a comprender las cosas. Y el tercer adiestramiento que se utilizan en los kayas es la meditación. Pero aquí la meditación está más bien vista como contemplación, más que como reflexión o análisis. Aquí en los kayas más contemplación. Y la lógica en los skayas es bastante sencilla. Podríamos decir que el adiestramiento es válido si corresponde al Dharma y es inválido si no corresponde al Dharma. En la clase pasada les platiqué yo que hay un concepto que es muy importante que lo maneje, se llama los 8 intereses mundanos y hablamos de ellos al final de la plática. Cuando nosotros estamos enredados en esos 8 intereses mundanos, es decir, en buscar el placer y evitar el displacer, el tener fama y evitar el anonimato, que nos hablen bien de nosotros y que no nos critiquen, etcétera, se dice que estamos en el camino no dármico. O sea, en el budismo tibetano de esta escuela, se habla de no dharma cuando estamos nosotros metidos en los 8 intereses mundanos. Y se habla de un dharma válido cuando estamos fuera de esos 8 intereses mundanos. No voy a meterme mucho en esto, porque ya quiero entrar a esta primera línea, muy famosa, por cierto, de si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Y también los Skayas tienen otra característica, que nosotros en general hablamos de los 3 venenos mentales, que son el apego, la aversión y la ignorancia. En el budismo de Skayano, podríamos decir de los Skayas, se agregan otros 3 que son el orgullo, la duda y la visión errónea. Ellos hablan no de 3 venenos mentales, sino de 6 venenos mentales. El apego, la ira o la aversión, la ignorancia, el orgullo, que también le podemos llamar celos, la duda o la ambigüedad y las visiones erróneas o las visiones, podríamos decir, ilusorias o engañosas. Aquí, en estos términos que estamos manejando nosotros en el texto de la liberación, de liberarnos de los 4 apegos, el concepto de Dharma tiene podríamos decir, una cierta definición un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí Dharma quiere decir no apegarnos a los 8 intereses mundanos. Aquí los intereses mundanos son muy importantes porque conforman lo que nosotros podríamos llamar la vida samsárica. Como decimos, nosotros estamos en el samsara, pues es que están metidos en alguno de esos 8 intereses mundanos. Entonces el Dharma aquí adquiere una definición un poco, no es muy diferente, pero sí es mucho más específico. Dharma es todo aquello que nos libera de los 8 intereses mundanos o las 8 preocupaciones mundanas. Y aquí hay un cifrado, hay una serie de palabras que me parecen muy pertinentes pensarlas y leerlas para que tengamos muy claro esto de los 8 intereses mundanos. ¿Qué son? Son, primero, querer la riqueza y no perderlas, o no vivir en la pobreza. Esa es el primer paso, riqueza y pobreza. Que en muchas traducciones le ponen también ganancias y pérdidas. Y en otras traducciones le ponen también poseer recursos y no poseer recursos. Puedes llamarle como tú quieras, pero está
en esta dialéctica entre la riqueza y la pobreza. Y obviamente, pues, todos nosotros, pues, no nos gusta vivir en la pobreza y queremos vivir en la riqueza, por lo menos tener nuestras necesidades básicas satisfechas. No es, a ver, bueno, les voy a explicar una cosa. El segundo par de los 8 intereses mundanos se habla como querer una vida cómoda y no querer vivir experiencias incómodas. En otras palabras, querer una vida placentera y no tener una vida displacentera. En otras palabras, tener una vida feliz y no tener experiencias de sufrimiento. A eso se está refiriendo esta segunda línea de los intereses humanos, que podríamos decir es una de las líneas más importantes de entre los 8 intereses mundanos. La tercera parejita de los 8 intereses mundanos dice más o menos así: querer tener una buena reputación y no querer ser despreciado, o no ser, no sé, en otras traducciones es tener fama y no vivir en el anonimato. Hay una experiencia que casi todos hemos vivido, que a mí me llama mucho la atención, cuando las personas que tú tienes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, tienes años conociendo a una persona y de pronto te das cuenta que esa persona no conoce tu nombre. Y se siente uno hasta ofendido, ¿no? Se siente uno así desvalorizado, pues, ¿no? ¿Cómo no conoces mi nombre si tienes 10 años aquí trabajando y no sabes cuál es mi nombre? Y esta es esta dialéctica de estos pares, de la tercera, de querer reputación y no ser despreciado, tiene mucho que ver con estas situaciones del ego, es decir, de el status quo, las identidades que nos creamos, podemos decir, las reputaciones que nos hacemos, que no es más que lo que muchos de ustedes podrían llamar nuestras máscaras sociales, lo que nos evitan eh, ser válidos, ser dejados marginales, ser dejados al último, ¿no? Y el cuarto interés, de hecho, el retiro pasado se lo dedicamos a estos 8 intereses mundiales, todos 3 días completos, no, ¿cuál 3 días? Fue un retiro de 5 días completos hablando de los intereses mundanos. Yo se lo estoy sintetizando ahorita en 5 o 10 minutos. El cuarto par de los 8 intereses mundanos es el querer ser elogiados, ser reconocidos y no ser criticados, no ser anulados, no ser que las personas no hablen mal de nosotros, que las personas hablen muy bien de nosotros. Y hay personas realmente que se dedican toda su vida, estoy hablando de los artistas, de los escritores, de los políticos, de este tipo de personalidades que realmente toda su vida se la pasan viendo que la gente hable que hable bien de ellos, que los elogie, que les aplaudan, que los reconozcan y les dan premios y todo. Y entran en un gran conflicto cuando la gente los critica, los anula, les descubre cosas y entran a podríamos decir, una decadencia de esta personalidad. Los 8 intereses mundanos es lo que podemos llamar nosotros la vida samsara. Cuando nuestra mente y nuestras acciones están enredadas en los 4 primeros que llamamos positivos entre paréntesis, es decir, en la riqueza, en la felicidad, en la buena reputación y en los elogios, cuando estamos preocupados y ocupados para que suceda esto, y cuando estamos preocupados y ocupados para que no caigamos en la pobreza, para que no sintamos, para no sentir incomodidad, para no ser despreciados y para no ser criticados, es lo que se llama una mente samsárica. Si ustedes andaban buscando qué es el samsara, pues este es el corazón del samsara.
Por eso a veces se le llaman los intereses mundanos, también se le llaman los dharmas falsos, también se les llama los intereses superfluos, y podríamos llamarle nosotros, sin lugar a dudas, los intereses cotidianos. O sea, en nuestra vida cotidiana eso nos dedicamos. Nos dedicamos a que se nos reconozca, a tener recursos. Ahora, muy importante esto, ¿eh? No se trata de que cada uno de nosotros no tengamos patrimonio. Tampoco se trata de que cada uno de nosotros seamos reconocidos. Eso es muy importante hablando individual y socialmente. Tampoco se trata de que no tengamos y no sostengamos una buena reputación a nivel social. Ni tampoco tenemos por qué rechazar elogios o aplausos que te pueden dar amigos, tus familias, etc. Estamos hablando del apego y de la aversión. Cuando nosotros generamos, ya no voy a repetir todo lo que dijimos el martes pasado, pero cuando nosotros generamos esta energía de apego para no soltar estos intereses mundanos, pues caemos precisamente en la estructura del que podemos decir el sufrimiento samsárico. Si tú te preguntas qué es lo que te hace sufrir, en términos así muy empíricos, no teóricos, sino empíricos, te vas a dar cuenta que son algunos intereses mundanos que no te han salido bien. Estos intereses es no ser reconocido por la persona que tú amas, no ser aplaudido por tu familia, no ser reconocido por tu padre, haber perdido unos recursos económicos, y si te acusan de loser, de perdedor, etcétera. No, todo estos, podríamos decir, estructura de los ocho intereses mundanos, realmente son nuestra pesadilla. Queremos estar nomás en los cuatro positivos y no queremos vivir en los cuatro negativos. Siempre acá el rechazo, la aversión y siempre acá el apego y el aferramiento. Y lo importante que hay que entender es que estos ocho intereses mundanos no son fijos, no son permanentes. De hecho, si tú te pones a ver ahí tu vida, te vas a dar cuenta que a veces estás aquí, después vas para acá, después bajas acá, después vuelves, brincas acá, después te van 2, 3 años muy padre, te corren el trabajo y te vas para acá otra vez, te desprecia tu familia, te vas para acá otra vez. Es un desastre, o sea, realmente toda nuestra vida, cuando está integrada a la vida samsárica, pues tiene esta dinámica, podríamos. Por eso los ocho intereses mundanos son tan importantes. Mi maestro Lama Zopa Rinpoche, que acaba de fallecer, por cierto, tiene todo un libro y tiene muchas enseñanzas sobre los ocho. Creo yo que es de los pocos lamas o Rinpoche que realmente le dan un peso trascendental a la enseñanza de los ocho intereses mundanos, porque curiosamente ni el budismo zen, ni el budismo tibetano, ni el budismo chan tocan mucho este tema. Es un tema marginal, es un tema que no se toca por los grandes maestros, no sé por qué. Y es un tema central cuando analizamos nuestra vida de apegos y de aversiones y nuestra vida samsárica. O sea, si tú te preguntas, ¿en dónde estoy metido? ¿En dónde estamos metidos todos? Pues ¡pum! Va a florecer estos famosos ocho intereses mundanos. ¿Qué más hacen estos ocho intereses mundanos? Bueno, hacen que cada uno de nosotros nos comportamos de tres maneras. Y esto es muy interesante, como un derivado, ¿cómo se llama en la medicina? Como un efecto secundario de estudiar y reflexionar los ocho intereses mundanos, nos cuestiona mucho nuestro tipo de relaciones que entablamos con los demás. Y en general, claro que hay mucho más que los que voy a platicar ahorita, pero en general tenemos tres tipos de relaciones con los demás seres humanos que te rodean a ti, ¿no? Y que están muy fundamentados en cada uno de estos ocho intereses mundanos. Primero, tenemos relaciones con personas superiores a nosotros, ya sea superiores en términos de poder, en términos familiares, en términos de riqueza, y nuestra actitud generalmente, no quiere decir que sea la única, tenemos una actitud que tenemos frente a las personas que son superiores a nosotros, se llaman
celos. Y casi siempre nos encelamos con la gente que está arriba de nosotros, y por eso una gran parte de las difamaciones que se hacen de las personas es porque están arriba de nosotros. Buscamos mucho difamar a las personas que sentimos que están arriba de nosotros, a nuestros superiores, jefes, presidentes, AMLO, Slim, grandes personas buscamos, y son personas que son muy objeto de la difamación, porque las personas se sienten inferiores a ellos. Y un mecanismo que tenemos de responder a estos celos que nos dan por las personas que están arriba de nosotros, pues es la difamación. Casi siempre todos los chismes vienen de personas que están arriba de ti. Y esto es una característica muy, muy interesante cuando estamos enredados en los 8 intereses mundanos. Después viene un segundo tipo de relaciones que todos tenemos, las relaciones con tus iguales, a las personas que sientes igual, que sientes de tu clase, de tu nivel educativo, que los sientes de tu colonia, que los sientes más o menos parejos a ti, que tienen más o menos los mismos intereses que tú. Con ellos entramos a una actividad que le podemos llamar competencia. Competimos con esas personas. No competimos con los de arriba porque esos nos aplastan. Compites más o menos con los que están tus iguales. Y aquí el acto mundano que hacemos en la competencia, pues es la crítica. Que más que difamación es criticar a las personas que están en nuestro nivel para poder reducirlas y nosotros sobresalir a esas personas o a esas situaciones o a esas circunstancias. La crítica en estos términos es parte de igualarnos con los demás a través de lo que podríamos llamar la competencia. Y después, que es el más, podríamos decir, el más sutil, el más productor de sufrimiento, viene con las personas que tú sientes que son inferiores a ti, con las personas que están abajo de ti. Y con estas personas que están abajo de ti, lo más probable es que, no, estoy hablando de las personas que están emboscadas en los 8 intereses mundanos, ¿eh? Lo más probable es que esas personas que están abajo de ti, tu actitud frente a ellas sea casi siempre el desprecio. El desprecio a un homeless, el desprecio a una persona que está tirada en la calle, el desprecio a una persona que lleva un mes sin bañarse y apesta, el desprecio a muchos, en términos de muy de nosotros, aunque nos hagamos así, no es cierto, despreciamos mucho a los indígenas, despreciamos mucho a los pobres, no deseamos conectarnos con los pobres porque no queremos ser uno de ellos. Es parte de la dinámica de los 8 intereses mundanos. Y el desprecio es bastante, podríamos decir, bastante inconsciente a veces. Es casi un modelo patrón que tenemos de que cuando conectamos con personas que están inferiormente a nosotros, nos surge inmediatamente el desprecio y nos surge inmediatamente la idea de rechazar ese tipo de personas que no queremos nosotros vincularnos. Si ven ustedes este esquema de los 8 intereses mundanos y los 3 modos en que nos relacionamos con la gente de arriba, con la gente igual y con la gente de abajo, esto es lo que constituye el esqueleto del samsara. Es el modo de vivir del samsara. Por eso el modo de vivir del samsara es tan injusto y tan doloroso, porque las actitudes que tenemos con los de arriba, que celos, envidia, las actitudes que tenemos con los que son iguales a nosotros, competencia, crítica, chisme, y las actitudes que tenemos con los que están abajo de nosotros, el desprecio, la desvalorización de esas personas, pues constituyen una masa, como decía el mismo Siddhartha Gautama, constituye una masa de sufrimiento. Nos hacen sufrir mucho, no solamente a nosotros, sino a los demás. Hacemos sufrir mucho a los demás por este tipo de actitudes. Por eso, en la No Young, se
establece que nosotros, que uno de nuestros compromisos como practicantes espirituales, estamos en la primera línea de es básicamente, y esto es muy importante para nosotros los laicos, no revolver el Dharma con los 8 intereses mundanos. Es decir, evitar que los 8 intereses mundanos intervengan en la práctica dharma. Por ejemplo, pedirle al Buda que nos dé luz para que nos podamos sacar el melate. Por ejemplo, pedirle a las 3 Goyas que nos den, que corran ese cuate para que yo pueda entrar. ¿No? O sea, no, hay que tener mucho cuidado de no utilizar el Dharma, en este caso el budismo en general, para nosotros salir aventajados en esos 8 intereses mundanos. Y esto nos cuesta mucho a nosotros que tenemos una cultura judeocristiana, porque nosotros, la cultura judeocristiana, eh, tenemos el patrón mental de la petición. La petición a la Virgen de Guadalupe, la petición a un Dios, la petición a un santo, no, para que nos vaya así, para que no nos pase esto, para que tenemos mucha esta idea de la petición a instancias superiores a nosotros para que estos 8 intereses mundanos funcionen a nuestro favor y no funcionen en nuestro contra. O sea, que no seamos pobres, que la gente no hable mal de nosotros, toda esta idea yo me protejo aquí y aquí yo me alzo, ¿no? Aquí mi ego sufre y acá mi ego se infla, ¿no? Se desarrolla. Para lograr no mezclar el Dharma con la dinámica de estos 8 intereses mundanos, pues necesitamos conocimiento. Necesitamos el saber, necesitamos la sabiduría, necesitamos el estudiar, el escuchar, el entender. La mayoría de nosotros revolvemos nuestra práctica espiritual frente a los 8 intereses mundanos porque no sabemos cómo no hacerlo. Y nos parece de lo más natural y lógico, de que, pues que yo practico la espiritualidad, en este caso el budismo, pues para tener la posibilidad de tener riqueza, la posibilidad de tener comodidades y ser feliz, más ahora que esto anda mucho de moda, utilizar el budismo para ser feliz, ¿no? Lo utilizo mucho para tener una buena reputación. Mira, yo medito, mira, ya no fumo, ya no tomo, he ido a 10 retiros budistas y empiezas a utilizar el budismo como parte de tu reputación. Y este es un gravísimo problema que tenemos los occidentales en general, el utilizar el budismo para que la gente te elogie, mira qué persona tan espiritual, ya no se enoja tanto como antes, y utilizamos mucho el budismo simplemente para estar enredados otra vez en los 8 intereses mundanos, cuando el Dharma debería de ser exactamente lo contrario, debería de invitarnos a salirnos de esa dinámica de los 8 intereses mundanos. Por eso gran parte de la práctica del budismo tibetano se decía que era secreta. No era secreta porque así que tenía mucho de secreto, sino porque el secreto es un modo que se tiene en el budismo tibetano de no embarrar el Dharma en esos 8 intereses mundanos. Es decir, no voy a decir que no voy a decir que soy budista, no voy a decir que, no quiere decir que no le digas a nadie, ¿no? Pero no lo voy, en nuestros términos sería, no lo voy a presumir, no va a ser parte de mi imagen, no, o sea, no voy a hacer este desarrollo de andar presumiendo que medito 2 horas diarias, o que fui a la India a un retiro con este Rinpoche, que no sé. Todo eso lo evitamos con lo que llamamos nosotros la práctica del secreto, ¿no? Que es un consejo muy sabio de los grandes maestros tibetanos de manejar tu Dharma lo más secretamente posible. Claro que tienes que decir, si tienes pareja, o a tus familiares cercanos, o un amigo o una amiga que se acerca a ti, oye, yo sé que tú estás leyendo y que estás practicando el budismo, a ver, platícame, entonces sí ahí puedes platicar. Pero lo que se trata es no inflamarnos a través de nuestro ego el Dharma.
O sea, no utilizar el Dharma para inflamar nuestro ego. Pues esto estamos cayendo otra vez en los intereses famosos mundanos. Por eso es tan importante leer y estudiar los 8 intereses mundanos. No es una cualquier cosa. Realmente los 8 intereses mundanos son el samsara. No expresan el samsara, no manifiestan el samsara. Son el samsara. Es el modo en que vivimos cuando no tenemos un camino espiritual. En este caso, un camino, podemos decir, budista. Otro segundo elemento muy importante que nosotros podríamos detectar, además de tener el conocimiento suficiente para no caer en los enredos, en las pesadillas, en las tragedias que nos hace caer los 8 intereses mundanos, pues es la meditación. Aquí ustedes van a les voy a platicar una cosa que les puede dar más sentido a tu meditación, les puede dar más solidez a tu meditación. Miren, hay muchas mm, interpretaciones, hay muchas ideas de qué es la meditación. En el budismo estoy hablando. La mayoría parte de que la meditación budista tiene dos objetivos. El primero de ellos es cultivar la calma mental o la paz interna. Y el segundo de ellos es cultivar la sabiduría, o lo que llamamos nosotros una sabiduría trascendente, una visión superior a la que tenemos en nuestra vida mundana. Es correcto, a estos dos grandes bloques de la meditación budista le llamamos samatha y vipassana. Pero de hecho, en la práctica meditativa, además de estas dos, no las voy a descartar, son parte importante de la meditación budista, obviamente. Una de las funciones más importantes que tiene la meditación es darnos el valor suficiente para abandonar nuestras emociones afligidas y nuestros pensamientos perturbados. Es decir, la meditación nos va trayendo fuerza, nos va trayendo solidez, nos va trayendo claridad para que en un momento dado de nuestra existencia podamos nosotros abandonar o disminuir nuestras emociones negativas, que le llamamos nosotros emociones afligidas, y poder operar y gestionar de una mejor manera nuestros pensamientos, y principalmente aquellos pensamientos que se han vuelto perturbadores, afligidos, negativos, pesados, deshonrosos, poco éticos, etcétera, esos pensamientos que podríamos ubicar nosotros como no virtuosos. La meditación en estos términos que estoy hablando, no totalicen, entonces esto es la meditación budista, no. En esta parte que yo estoy hablando, la meditación budista tiene la base fundamental de aliviarnos la vida samsárica. La meditación nos da claridad de qué son cada uno de esos ocho intereses mundanos y nos permite con esa claridad comenzar poco a poco a aliviar nuestro sufrimiento generado por nuestro modo de vivir samsáricamente esos 8 intereses mundanos. Porque esto es muy importante, ¿eh? Esos 8 intereses mundanos, cada uno de nosotros los podemos vivir de otra manera. No tienen por qué producir samsara. Si no creamos apego a la riqueza, si no creamos apego a la fama, si no creamos apego a nuestro reconocimiento y si no creamos apego a la felicidad, puedes vivir tú perfectamente bien estos 4 factores mundanos sin apego y por ende sin producir samsara. Y los podemos vivir perfectamente bien. Igual con los otros 4. Es decir, si no generamos odio, si no generamos aversión a la pobreza, si no generamos irritación a las críticas que te hacen, si no generamos odio o ira al desprestigio o al anonimato, puedes tú vivir cualquiera de estos 4 intereses, podemos decir, negativos,
sin que te generen a ti sufrimiento, sin que te generen a ti la ira o la frustración. La meditación es el instrumento principal que utilizamos para poder vivir esos 8 intereses mundanos sin que se conviertan en una mentalidad samsárica, es decir, una mentalidad sufriente. Eso quiere decir aquí en estos términos el samsara. Y en estos términos podríamos nosotros definir 5 causas fundamentales o causas, 5 elementos básicos que le dan sentido a la meditación budista dentro del Lojong y dentro de esta primera línea de si somos, si no logramos desapegarnos a la vida. Cuando se dice ahí en esa frase, le pueden poner en lápiz o de pluma, no saber desprenderte, desapegarte de esta vida samsárica. El autor no está hablando de la vida en general, está hablando de la vida samsárica, de la vida estructurada a través de los apegos y las aversiones a los 8 intereses mundanos. ¿Estamos? Dice, mientras nosotros, dice el autor, estemos apegados a los 8 intereses, apegados y con aversión a los 8 intereses mundanos, pues no vamos a ser espirituales. Para poder ser espirituales y vivir esos 8 intereses mundanos, tenemos que dejar de lado el apego y la aversión a cada uno de esos intereses. Y aquí la meditación, entonces decíamos, cumple 5 elementos fundamentales. Fíjense nomás lo que dice el autor, ¿eh? 1. La meditación budista tiene la finalidad de crear una mente flexible. Es decir, una mente no cerrada, no dogmática, no fundamentalista, y yo me atrevería a decir hasta no budista, sino que sea una mente flexible, capaz de reconocer errores, capaz de reconocer verdades que pueden contradecir nuestras propias creencias, capaz de entender otras lenguas, otras características, otros comportamientos, sin hacer juicios de valor y juicios tan fuertes como lo acostumbramos cuando las cosas no se adaptan a nuestros patrones culturales, a nuestros patrones mentales y emocionales. La segunda característica o la segunda objetivo o causa de por qué meditamos es para poder aplicar de manera correctamente lo que llamamos los antídotos. Acuérdense que en el budismo se trabaja, la gestión que hacemos de nuestras emociones negativas es aplicar lo que llamamos un antídoto. Por ejemplo, al odio, pues le aplicamos el antídoto del amor. A los celos le aplicamos el antídoto, a los celos y a la codicia le aplicamos el antídoto de la generosidad, etcétera. Así nos vamos aplicando los antídotos. Una de las funciones de la meditación es que nosotros seamos capaces de aclararnos muy bien cómo podemos aplicar de manera correcta los antídotos o la vacuna correspondiente al odio, a la ira, a los apegos, a la depresión, al miedo, a los celos, a la envidia, a la ansiedad, al estrés, todas esas emociones perturbadas o emociones afligidas que le llamamos, cada uno tiene su antídoto. Y la meditación nos ayuda a que apliquemos bien los antídotos. Porque quizá las personas espirituales, una de las cosas que más mal hacemos es aplicar los antídotos. Porque a veces ni sabemos qué nos pasa. No sabemos ni definir cuál es emoción nos está haciendo sufrir, cuál es la emoción estamos viviendo, no sabemos. Confundimos el miedo con el pánico, confundimos la depresión con la ansiedad, confundimos la ansiedad con el estrés, confundimos el estrés con la melancolía, confundimos la melancolía con la soledad. Es un tremendo, porque pues no estamos muy bien educados en cuanto a definir qué son nuestras emociones y mucho menos cómo gestionarlas. La tercera cualidad que surge, la tercera cualidad que surge de la práctica meditativa es lograr una mente de claridad.
lo que puede llamar nosotros prender la luz dentro de nuestra mente, que no exista zonas de oscuridad, tener una mente clara que es una mente no ambigua, es una mente que no duda en términos negativos, es una mente que procura abrirse y conocer con claridad lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo adentro de nosotros. Una cuarta función de la meditación es que nos ayuda a manejar mucho mejor nuestros conflictos y nuestros problemas. Y aquí la meditación se vuelve muy empírica. Nos hace más serenos, nos hace que evitemos reacciones del piloto automático cuando tenemos conflictos y problemas, cuando inmediatamente cuando tenemos una situación andamos buscando a ver quién es el culpable, y si lo encontramos lo señalamos y le imputamos que es el responsable de todo, ¿no? Etcétera, etcétera. La meditación nos ayuda mucho a ser más hábiles y más serios y más ecuánimes frente a los procesos que vivimos todos, a los procesos de conflictos y problemas que tenemos. Y por último, quinto lugar, nos ayuda a desarrollar la atención plena, el mindfulness famoso. Y ustedes preguntaron, ¿por qué los Skaya ponen hasta el quinto lugar la función de la meditación budista? Porque así es. Para, para el budismo, la atención plena no es el objetivo más importante de la meditación. Eso fue un invento ahora de los mindfulness. Para el budismo, las cuatro primeras son más importantes. No estoy descartando que sea importante la atención plena, claro. El mindfulness es muy importante. No cultivar samadhi, cultivar sati, etcétera. Pero no nos puede. Uno de los grandes errores que ahora se están cometiendo, hoy en día se están cometiendo mucho con el mindfulness, es creer que la meditación es mindfulness. Y mindfulness es la meditación. No, pues no. Aquí estamos viendo exactamente que hay muchos más elementos que trascienden por mucho la cuestión de la meditación, de la atención plena o mindfulness. Y básicamente como antídotos, voy a retomar un poquito la necesidad de la meditación en el budismo en esta estructura de los kaya y esta estructura del Lojong. Básicamente funciona para poder nosotros atacar correctamente cada uno de estos tres venenos mentales. Frente al apego, nosotros, miren, aquí hay un debate, déjenme ver si hay tiempo para, bueno, unos minutos, me voy a pasar unos minutitos. En nuestra, y ya creo que, pues sí voy a lograr el objetivo. De verdad. Eh, Nosotros frente al apego, creemos que es importante practicar el desapego. Pero miren, el problema del concepto del desapego en castellano es no es muy afortunado hablar de desapego como un antídoto al apego. Porque nosotros confundimos el desapego, lo entendemos más como no me importa, déjalo a un lado, no es de tu interés, no te metas ahí, desapégate de eso, quiere decir, ya no le hagas caso, y no es la idea del antídoto al apego. En sánscrito hay un concepto que se llama niroda, y niroda es un concepto mucho mejor para definir cuál es el antídoto al apego. Niroda quiere decir libertad. Es decir, frente a nuestros apegos, no contraponemos nosotros el desapego, porque el desapego es indiferencia. En español podríamos decir es importamadrismo el desapego, es que no te debe importar. No. El antídoto al apego que ponemos nosotros, el desapegarte de un objeto no quiere decir olvidarlo o echarlo a la basura, eso estoy refiriendo. Quiere decir que tengamos una relación diferente a ese objeto de deseo. Y no quiere decir tampoco que eliminemos nuestro objeto de deseo, sino que tengamos una relación más sana, menos tóxica, menos dependiente de ese objeto. Y nosotros usamos para poder desapegarnos
a un objeto es pensar en su impermanencia. La impermanencia aquí viene siendo como un antídoto muy poderoso a nuestros objetos de apego y de aversión. Es decir, pues esto es finito, esto es finito, esto va a acabar, esto va a terminar, esto va a colapsar, ¿no? Entonces necesito retirarme un poco de esto, retirarme mi dependencia frente a esta persona, o frente a estas situaciones, o frente a mi casa, o frente a mi auto, o frente a mi ropa, lo que tengas tú de apego, todo el mundo tiene sus apegos. Entonces, esto sí es importante entenderlo, ¿eh? Porque en el budismo muchas personas, si no tienen buenas enseñanzas, si no tienen buena guía, pueden caer muy fácil y han caído. Yo he conocido, me mandan correos y me mandan, ha caído mucho en este error de decir, es que ya me desapegué, ya no le hablo. Es que ya me desapegué, ya no lo tengo. No, digo, es que no has entendido nada de lo que es el Niroda. Por eso nosotros no hablamos mucho de desapego, porque no es la palabra correcta. La palabra correcta se llama Niroda, es decir, tener una relación libre con ese objeto de deseo, es decir, que no te condicione tu experiencia emocional, y tener una concepción de la impermanencia de ese objeto de deseo, que te permite estar con una relación más flexible, más realista sobre esos objetos de deseo. Y después vienen los últimos dos grandes venenos mentales, que es el odio. Obviamente frente al odio contraponemos meta y karuna, lo que es el amor y la compasión. Y frente a la ignorancia contraponemos obviamente lo que es sabiduría, que en sánscrito se llama prajna, y que en el budismo la sabiduría quiere decir básicamente, acabas que tiene que decir muchas cosas, pero quiere decir básicamente ver las cosas tal y como son. Una famosísima frase lapidaria del budismo, ver las cosas tal y como son. ¿Qué quiere decir? No las veas con ojos no las veas con ojos de apego cuando te guste, y no las veas con ojos de aversión cuando no te guste. Eso no quiere decir ver las cosas tal y como son. Que no interfieran nuestras proyecciones de apego y no en aquellas cosas que queremos, y que no intervengan nuestras visiones de aversión cuando son cosas que no nos gustan o que nos disgustan. Y este es el sentido de esta primera línea, que es muy clara, es la línea de no somos personas espirituales si seguimos teniendo apego a la vida samsárica. No, no, aunque tú leas budismo, practiques y medites, pero si estás metido en la vida samsárica, si estás con apego a la riqueza, a la fama, a que la gente hable bien de ti, a que se te reconozca, etcétera, y estás metido en esta dialéctica del estatus social, del estatus individual, ¿no? Y odiando y huyendo del sufrimiento y de la pobreza y de la crítica y del desprecio, lo huimos y no quieres saber nada de eso y te tapas los ojos para que no saber nada de eso, pues no estás viviendo una vida de practicante espiritual. Estás viviendo fuera del Dharma, ¿no? Y como se dice aquí, no somos una persona del Dharma si estamos completamente subsumidos a los 8 intereses mundanos. Sé que esta plática está llena de conceptos y llena de ideas, pero pues así así es este gran linaje de Lloyd Young, que en este caso estamos en el texto de desprenderse de los 4 apegos. Hasta aquí llego. No, hombre, qué barbaridad. Muchas podemos dar unos minutitos, preguntas o comentarios si hay, y si no, pues haremos nuestra meditación. Sí, a ver, ¿alguien tiene algún comentario? Con mucho gusto lo vemos. O sea, la vida, Calama, no siempre es lineal. Y aunque uno muchas veces se siente que está en el camino espiritual, pues a veces estamos rondando en estos 8 intereses mundanos, aunque practiquemos la meditación, estemos en esto del estudio del budismo. Eh,
es muy, ¿qué aconsejas para cuando una persona está en esos altibajos, en esos 8 intereses mundanos, para poder regresar a un centro, a ese camino que, bueno, pues que nos gusta, que es la espiritualidad? Sí, aquí lo que habría, a ver, uno, hay que poner principios de realidad. Uno, nosotros como laicos no podemos zafarnos de los 8 intereses mundanos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro. Si nosotros quisiéramos zafarnos de los intereses, de los 8 intereses, pues tendríamos que tomar la línea monástica, que es válida también. Una persona, yo no quiero ya estar, yo no quiero riqueza, yo no quiero fama, yo no quiero nada, me voy a un monasterio, me encierro ahí, quizá me pongo a escribir libros o a dar enseñanzas, pero ya, ya no estoy enredado. No se trata de despreciar los 8 intereses mundanos, sino de no generar apegos y aversiones a ellos, que es muy diferente. Claro, Dos, nuestra práctica, dármicamente hablando, quiere decir que aunque estemos en un interés mundano positivo o un interés mundano negativo, no exageremos la felicidad cuando estemos en un positivo, pero tampoco no exageremos la infelicidad cuando estemos en un negativo. Cuando hablas ahí del camino medio, nosotros podríamos hablar más bien, es tener una mente de ecuanimidad. claro, A veces nos va bien, y lo decimos coloquialmente, a veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces me siento bien, a veces me siento mal. A veces me siento feliz, a veces me siento infeliz. A veces me siento reconocido y a veces me siento despreciado. Y esta dialéctica es la dialéctica, podríamos decir, del mundo que vivimos, del mundo mundano. Se convierten en samsara cuando se convierten en causa de sufrimiento. claro, ¿Y por qué se convierten en causa de sufrimiento? Porque les exageramos. Cuando nos va bien, exageramos que nos va bien. Soy feliz, ahora sí ya la hice, ya encontré esto, ya encontré lo otro. Y cuando nos va mal, también exageramos. Soy un desperdicio, soy un loser, soy un perdedor, ¿no? La idea de zafarnos del apego y la aversión en los 8 intereses mundanos no es dejar de vivir los 8 intereses mundanos. Mientras seamos laicos, mientras no seamos monjes, seguiremos viviendo los impactos de los intereses mundanos. Claro que sí, te van a dar buen trabajo, después te van a despedir, te van a aplaudir, después te van a chiflar, pues así es esto. claro, Pero si claro. lo tomas muy en serio, pues sí, crea sufrimiento. No es que tampoco seamos cínicos, ¿eh? Decir, pues a mí no me importa que no, supongo. Pero sí tenemos que buscar en el Dharma, buscamos el camino medio, que es el camino que balancea los extremos. Balanceemos el sufrimiento, balanceemos la felicidad. Por eso una de las meditaciones más importantes que hacemos en el budismo en general, es samatha, es decir, sentarte y contemplas todo lo bueno y todo lo malo que te surge de una igual manera. No generamos el apego cuando surge una cosa que nos agrada y no generamos la aversión. ¿Qué Claro, hacer? Pues practicar el Dharma, es decir, claro, practicar la verdad de las cosas. Todas son impermanentes, unas van, otras vienen, unas regresan, unas ya no regresan, otros mueren, otros viven. ¿Cuántas veces no te ha pasado que en una semana se te muere una o dos personas y al mismo tiempo eh, nace. nacen un sobrino o dos sobrinos? Así es, Claro. no hay de otra manera. Sí, Dar, aquí aplicaría ver las cosas tal y como son. aquí implicaría ver las cosas tal y como son. Claro, Exacto. muy Que bien, pues muchas con gracias. sabiduría, pues. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces, tenemos los 4 votos aquí se los mandé para terminar con esta magnífica exposición. Nos ponemos, acuérdense que lo vamos a decir todos, nos ponemos en derechos, con nuestras manos juntas y vamos a todas a leerlo.
Los seres son innumerables, prometo Les salvarlos a todos. Los seres son innumerables, prometo salvarlos a todos. Los Sentimientos pensamientos y Los sentimientos pensamientos y ilusorios son sentimientos ilusorios son ilimitados, ilimitados. Prometo librarme de todos. Las Las puertas de puertas de acceso todos. a la Acceso a verdad la son verdad son incontables, incontables, Las de acceso a la prometo verdad son pasarlas incontables, prometo pasarlas todas. el camino de la El iluminación camino de la iluminación no tiene prometo igual, alcanzar. prometo alcanzarlo. Muchas gracias a todas, que pasen una buena noche. Gracias, Calama. Gracias a todas, que gracias. pasen bonito, buena noche. Gracias, gracias, Nos Adela. vemos mañana, Calama. Calama. Nos vamos allá para la casa del miércoles Zoom. Órale, bye. Gracias. Gracias, Calama.